Pues buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de YouTube Cuatro Tiros TV. El día de hoy vamos a platicar un poco con nuestro buen amigo José Luis Pérez Hernández, alias Huicho, que él se encuentra radicando allá en la ciudad de Tlaxcala. Él es actor egresado del Centro Universitario Teatro de la UNAM y aceptó tener esta charla con nosotros. ¿Cómo estás, Huicho? Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Huicho, ¿cuál fue tu primer encuentro con la actuación, con el teatro o con el arte desde que estabas ahí en Apizaco? Eh, pues realmente con el teatro ya fue grande, fue a los 19 años eh, y fue muy fortuito igual porque yo entré a estudiar una ingeniería y había un taller de teatro con una maestra que me interesaba entrar a ese taller y cuando entré, ella se salió de ahí del tecnológico donde estudié y ella también daba otro taller en el Centro Cultural La Libertad. Entonces ya por azares del destino, un año después caí ahí, pasé por ahí. Una vez me subí para hacer una lectura porque no habían ido esa vez los dos actores que estaban en la obra, no habían podido ir y me pidió la maestra, la directora, que me subiera de favor a leer y ya me subí y me dijo que los acompañara para entrar haciendo agente del pueblo en la siguiente semana porque hacía función y eso, y así me inicié ahí en el grupo. Un mes después le dije a mi directora, a Gloria Mirabete, que ya quería quedarme en el taller de manera formal y tomar clases y prepararme y entrenarme junto con todos los demás. Y pues ella evidentemente me aceptó y pues hicimos una muy buena conexión laboral, de teatro, de trabajo, de chamba, con ella, con el grupo que estábamos entonces, con su marido, con Fernando Castillo, que en paz descanse, con su exmarido. Y en fin, se armó como un buen grupo de trabajo sobre teatro y ahí estuve 10 años en ese taller. Después, 10 años después, ya tenía yo 29, decidí irme a estudiar al CUT y Ajá. ese fue ya como mi salto que hice a partir de Tlaxcala a la Ciudad de México. No, es que ya era, en la lectura yo me subí realmente bueno, a leer, pero era una obra de teatro y entonces yo daba los pies de los actores que no habían ido leyendo ahí en el texto, lo que las actrices ya iban actuando, vaya, y entonces pues yo iba siguiendo, y ya cuando tocaba los personajes de masculinos ya decía, yo era un personaje nada más, pero lo hacían, me parece, uno de dos actores que estaban, eh, y entonces me dijo, oye, ¿no quieres acompañarnos? Porque ya estaban en ensayos ellos realmente generales, varios toda esa semana, y ya la siguiente tenían función, no de esa obra, sino de otra, y entonces ya los acompañé y luego con esta otra que me subí a ensayar. Entonces cuando estaba de frente con el público, no, pues estaba nerviosísimo. Me acuerdo que mi texto era, y los clavos también tienen clavos, y entonces pues obviamente yo estaba pensando, no había tenido nunca una clase de teatro ni nada, y yo estaba pensando cómo tenía que decirlo, qué hacer, en qué momento, si hacer una pausita, ya sabes, ¿no? Infinidad de formas como se podía decir. Eh, y me gustó mucho esa adrenalina, esa sensación de estar frente, eh, de jugar, a estar haciendo unos personajes, de jugar una ficción. De alguna manera me conectó con que en la secundaria bueno, cuando estuvimos en español en la parte de teatro, eh, pues siempre me gustó, ¿no? Y me conectó con algo que me había atraído sin saber exactamente qué era, pero ya había como que hay un interés, una atracción.
ahí hubo un intento muy corto, realmente fue en la materia de español, y luego en la prepa hubo un intento fallido de un grupo de teatro que se iba a armar y que ya no, y hasta que después entré a la universidad, bueno, al tecnológico, y ya ahí fue donde un año después pude entrar a este grupo. Pero pues ese fue como el triángulo, es decir, ya me había traído e interesado desde la prepa y desde la secundaria, eh, y ya hasta más grande fue cuando lo conocí. Y la sensación pues fue diferente, además, fue muy distinta a otras que pues había experimentado en otras cosas. Sí, estuve 10 años ahí en el grupo Tlaloque y tomando talleres, un diplomado que nos tocó tomar ahí en San Cayetano, en Casa del Teatro, cuando todavía estaba en San Cayetano, eh, talleres que venían acá. Sí hubo de alguna manera un trabajo por parte de Gloria, eh, encaminado como aunque fuéramos un taller, estudiáramos y entrenáramos físicamente, si nos lo tomáramos como más en serio y pues si le diéramos, ¿no? Entonces armábamos seminarios, todo taller o curso que había, lo tomábamos y Gloria también nos comenzó a incentivar a los que llevábamos ya más tiempo, por ejemplo, de pronto a dar el calentamiento, a dar la clase con los que recién llegaban, a abrir el calentamiento o hacer una clase con ellos. Entonces nos fue fogueando como en varias cosas, dando muchas lecturas, libros. Entonces, todos los talleres que iban, bueno, que venían a Tlaxcala, los teníamos que tomar prácticamente así como por obligación. Y pues eso estuvo bien padre, porque el entrenamiento físico, el trabajo como de estar leyendo, el trabajo intelectual, vaya, eso me ayudó mucho después al salto de entrar al CUT y antes, pues de animarme a entrar a esa escuela en particular. Yo tengo curiosidad y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en San Cayetano? Estuvo muy chida la experiencia, estuvo bien padre. Esa fue de mis mejores experiencias en teatro, porque además fue la primera cercana a un encierro ya con un montón de maestros, con materias, vaya, a una escuela profesional, ¿no? Aunque con Gloria veíamos con una mirada profesional, intelectual y físicamente, eh, ahí pues ya tener horarios diarios de materias y de un maestro en cada una, ya como una escuela de teatro que nosotros pues no conocíamos, más que pues si teníamos un taller donde venía un maestro, una maestra, etcétera, Bueno, pero pues no era igual, ¿no? un En- poco ajá, un poco para poner en contexto a la gente que no sabe lo que es San Cayetano, es una hacienda. ¿Esta hacienda en dónde está, Huicho? en Santiago Tianguistenco, muy cerca de Toluca, en el Estado de México. Y en Ahí esta está en Santiago Tianguistenco la escuela, bueno, estaba más bien. Ujú. organizada y pensada por Luis de Tavira para que los Sí. actores o los aspirantes actores estuvieran en un lugar cerrado, como una especie de retiro, podría ser, Huicho. Ajá, así mero. Una especie de Sí, retiro, totalmente. este, Estaba do- bien bonito y bien ambicioso el proyecto, ¿eh? sí, Yo me sí, acuerdo que vi una maqueta en la parte de un sótano de uno de los edificios donde íbamos a trabajar uno de los montajes, y había una maquetota del proyecto que pues todavía faltaba de crearse y estaba muy padre, muy ambicioso, y el espacio por ser un retiro, o sea, por estar alejado de una urbe, y además pues rodeado de árboles. Digo, pasaba un río sucio, ¿no? Desgraciadamente, pero escuchabas por lo menos que pasaba un río cerca, ¿no? Y vaya, se equilibraba igual con el aroma del bosque, ¿no? Con no estar oliendo a smog, a contaminación, a ciudad. Y eso era muy padre, el silencio, la nobleza, pues las características de la gente en un pueblito, esto le daba como atributos muy chidos. Y en ese proyecto
Luis de Tavira, pues jaló realmente a una flota de maestros que se hicieron en un grupo, digamos, y chavos que también de la primera generación de San Cayetano, hasta donde sé, que se fueron a trabajar en esa escuela que antes había sido un colegio jesuita, donde había estudiado Luis de Tavira de Morrillo, ¿no? Y el chamaco, que ha sido siempre su asistente ahí en Casa del Teatro. Entonces, de ellos que estudiaron de morros, por ahí una vez yo me encontré una entrevista eh, donde le preguntaban a Luis de Tavira sobre San Cayetano y él contaba cómo de joven que estuvo ahí iban a hacer labor a Gualupita, que es un pueblo de tejidos y de bordados, de textiles, eh, y una vez le regalaron una banda, ¿no? Una cinta que pues él se colocó y ya una vez bajando al comedor, bueno, a uno de los salones ahí en San Cayetano, lo detuvo uno de los padres y le dijo, hermano de Tavira, esto no es la compañía de teatro, ¿no? Es la compañía de Jesús. Y ya se quitó la cinta de donde la traía puesta y pues recuerda que 30 años, me parece después, que él regresa a esa escuela, donde se hace una escuela de teatro, pues recuerda como esa anécdota, ¿no? De cuando bajaba por las escaleras y de que esa no era la escuela de teatro, y pues cuál, ahora sí era la escuela de teatro, ¿no? Entonces todo ese misticismo igual y las ganas y el amorcillo que traía pues toda la gente, supongo yo, que lo acompañó, pues fue lo que se mostraba o se evidenciaba en la escuela, porque se sentía uno muy, muy, muy chido de estar ahí en ese retiro, porque pues no hay, digo, además en Tlaxcala, no hay oportunidades, no hay escuelas, no hay eh, lugares donde puedas tener algo cercano, tienes que irte a otro estado y pues que ahí no la tuviéramos en un diplomado de 3 semanas que nos dábamos un encierro durante 4 ocasiones, así en vacaciones, pues ya estaba bien bonito. Toda la experiencia estuvo muy, muy, pues muy bien, muy rica, muy enriquecedora. Levantarnos muy temprano, irnos a las 7, estar listos, de hecho antes pues ya estar preparados, a haber estirado, estar ahora sí que precalientes para el calentamiento y trabajar con uno de los maestros una rutina física, hacer ejercicio, ahí correr entre los árboles. Lo bonito era que la escuela, por la parte de casi toda la parte de atrás, o más bien casi toda la escuela, no tenía cercas ni bardas. Entonces no sabías cuando ya estabas fuera de la escuela y cuando ya estabas corriendo dentro del pueblo o dentro del bosque silvestre, ¿no? Entonces, correr por toda esa zona, estar un grupo de chavos y chavas que no nos conocíamos, pero que teníamos un mismo ideal, mismos sueños, bueno, muchas cosas en común, ¿no? Y con maestros muy exigentes, muy rigurosos, muy sabedores de lo que hacían, de lo que enseñaban, es decir, de la cuestión corporal, de la cuestión teatral, etcétera. Y entonces en la mañana era una rutina física. Después era irnos eso a las 7 de la mañana, terminábamos a eso de las 8:30 para irnos a bañar, a estar listos en el desayuno a las 9, de 9 a 10, y de 10 a 12 comenzaban clases que regularmente, o de 10 a 11:30, según el módulo, según en qué grupo estuviéramos, comenzaban clases regularmente teóricas, porque además pues acabábamos de desayunar y todo esto. No, no es cierto, no es cierto. Se distribuían entre teóricas o físicas de 10 a 12 y de 12 a 2, ¿no? Podía variar, pero el desayuno y la comida y la cena se daba ahí mismo en la escuela y lo servían los maestros y o los alumnos que estudiaban ahí en la Casa del Teatro de San Cayetano. Entonces era muy sorprendente cómo el día anterior te había dado clases el maestro Luébano, por ejemplo, y de pronto lo tuvieras sirviéndote la sopa al otro día, ¿no? Y los alumnos también atendiéndote, etcétera. A nosotros nos tocaba, por ejemplo,
hacer nuestro grupo, lavar los trastes. Los demás era servir más bien y levantar las mesas y ponerlas, etcétera. Y a nosotros nos tocaba eso. Y era una especie, pues, de vivir también en comunidad, ¿no? Un trabajo colectivo y toda esta cuestión. Luego teníamos esas clases física y teórica de 10 a 12, de 12 a 2, por ejemplo, música y biomecánica. Eh, y luego de 2 a 4 era el lapso de la comida y un leve receso, donde en la comida regularmente había lecturas, a veces el maestro de Tavira o algún otro de los maestros o alumno, alumna de la escuela, se ponía a leer algo sobre teatro, incluso alguna novela, alguna narrativa, etcétera. Y se comía pues en las mesas donde nos sentábamos pues 10 personas, en un salón, salones amplios, eran los comedores comunitarios, digamos, porque era, pues toda la comunidad entraba. Mientras comíamos, Luis de Tavira decía, él también pues con toda una educación basada en el jesuismo y pues en toda la dogmática y toda esta cuestión, ¿no? Y entonces él decía que también, así como se alimenta el cuerpo, también se tiene que alimentar al espíritu. Y por eso era que se estuviera leyendo, ¿no? Y estar escuchando. Y después de comer, ya tú tenías un lapso, pues digo, si comías en media hora, 40 minutos, tenías hora y media u hora 20 para la siguiente clase, donde regularmente tú disponías de tu tiempo como quisieras. Si te ibas a echar una siesta, si te ibas a leer, si te ibas a trabajar un ejercicio pendiente, si te ibas, por ejemplo, a jugar voleibol, había cancha de voleibol y eso era uno de los, como de los clásicos de ahí de San Cayetano, el voleibol. Luis de Tavira, los maestros jugaban, los chavos armaban las retas y eso era una de las actividades que más jalaba en ese horario después de comer. Hacía uno digestión, y etcétera. Y luego ya venían las sesiones en la tarde de 4 a 8, era regularmente el lapso de actuación, ¿no? Ya las clases de actuación, laboratorios de actuación, eh, ya checar cuestiones de producción, según el diplomado donde estuviéramos, ¿no? En el último, evidentemente, fue donde hicimos montaje y en los otros que eran clases, pues también, según el diplomado en el que estuviéramos, eran las clases. Pero de 4 a 8, que eran materias, luego a las 8 venía la cena, si no mal recuerdo, y pues terminaba a las 9 y a veces era muy común también que después de la cena se proyectaran películas sobre teatro, documentales, o algún arte cercana o relacionada al arte escénico, o regularmente, si ya era montaje, por ejemplo, en el último diplomado, pues era más bien trabajo de estar ensayando, de estar con tu equipo, con tu director, con tus compañeros, con tus creativos, etcétera. O, por ejemplo, cuando vimos el análisis tonal, era de trabajarlo en la noche, después de la cena, trabajar a las 10 de la noche, a 12 de la noche regularmente, aunque las últimas clases a veces ya las llegábamos a la 1, a las 2. Cuando hicimos el análisis tonal ya en montaje, me acuerdo que pues nos echamos la maratón porque decidimos hacerlo así en el grupo en el que estaba con la obra, que fue Traición, y terminamos a las 6 de la mañana, me parece, ¿no? En esa maratón larguísimo, hacer un análisis exhaustivo, pero pues que en ese momento a nosotros como tallistas, no, como herramientas que o nos daban herramientas y nombre y orden de otras más que ya teníamos, que habíamos aprendido en el lapso de algunos años ahí en el taller.